Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa de Marcel Valdés. Empezaron las protestas, señores, y empezaron contra los cómplices de la dictadura, una gente que tiene a nuestra familia de rehén. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde? No existe. Un saludos a todos ahí, familia, compartan. Estamos aquí en Cuba Max. Contra de la libre empresa, no estamos en contra del capitalismo, los ciudadanos tengan su propiedad privada para nada, estamos solamente en contra. Compartan, familia. Estamos aquí haciendo una manifestación contra Cuba Max, cómplice de la dictadura castrista. Familiares de presos políticos. Mira. Mira. Ahí están los comunistas, mira. Mira los comunistas. Mira los comunistas. En Miami los comunistas. Mira los comunistas. Mira los comunistas, mira. Mira los comunistas. Maricón. Míralo. Comunista a la vista. Comunista a la vista. Estamos aquí, mi familia, afuera de Cuba Max. Cómplice de la dictadura, familia. Estamos a días del 11 de julio. Y esta gente no podemos olvidar que el 11 de julio, después de que se cumplió un año, empezaron a regalar pasajes para tratar de opacar el aniversario de un año del 11 de julio. Esta gente también se han prestado para, mediante ellos, según dicen, comprar artículos antimotines para utilizarlos contra los manifestantes. Sabemos muy bien que no existe nada que puedas negociar con tantos millones si no tienes que ver con la dictadura. Comparte, familia. 11 de julio, estamos en la calle. Cómplices de la dictadura. Cómplices de la dictadura, ¿no? Desgraciadamente han destruido al cubano. Mentalmente lo han destruido. Mira cómo pusieron música afuera a todo volumen para no escuchar. Pero basta ya de prestarse para los jueguitos. No estamos en contra de la propiedad privada para nada, al contrario. Estamos en América y estamos de acuerdo con la propiedad privada, pero estamos en todo nuestro derecho en manifestarnos en contra de los cómplices de la dictadura, y esta gente son cómplices de la dictadura. Lo son. Por culpa de esta gente es que tienen a nuestras familias en Cuba de rehén, teniendo que pagar cientos de dólares para mandarle un poco de comida a nuestra familia y al final se queda con ellos. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? Ahí hay gente entrando y manda dinero y manda comida, manda dinero. ¿Dónde está el bloqueo? No existe. Combos de comida, de todo ahí venden esa gente. La comida está en Cuba. Si ellos te las venden, la comida está en Cuba. Económicamente a los casos, abajo Cuba más. Abajo Cuba más. Abajo comunismo, abajo la dictadura. El 11 de julio se acerca, hay que estar en la calle, no hay de otra. Abajo la dictadura. Hay que estar en la calle, familia. Alimentar la cerca de los Castro. Sí funciona. La calle sí funciona. Estar en la calle sí funciona, ese es el camino.
El 11 de julio demostró que es el camino. Tenemos que hacerlo. Sí funciona. Sí funciona, familia. No te da pena viajar a Cuba, no te da pena. Ya la estadía en el país que se libre, ya no está yendo a Cuba, senadora. Sí funciona. Dale, Federica. Basta ya de llenarle los bolsillos a la dictadura. Basta ya de llenarle los bolsillos a la dictadura. Patriotismo, eso no es patriotismo. Patriotismo es hablar por los presos políticos. Patriotismo es hablar a favor de la libertad de Cuba. Patriotismo es señalar al régimen que está aplastando a Cuba por 64 años. Eso es patriotismo. No venir aquí adentro, que los dueños son ellos mismos, con sus hijos, con su familia, que montan todas estas agencias aquí para ganar dinero a favor de nosotros. Con el dinero que nosotros trabajamos. Y venimos aquí, todo el mundo viene aquí, entonces creen que esto es patriotismo. Mandar un ajustador aquí. Esto no es patriotismo. Eso no es patriotismo, para nada. Para nada es patriotismo. Con ese dinero están ayudando a toda la persecución que está haciendo la dictadura en contra del pueblo de Cuba. Basta ya. Repito, no estamos en contra de la propiedad privada, pero sabemos que todas estas agencias son cómplices de la dictadura castrista y es todo nuestro derecho a hacerlo. Compartan ahí, familia. Un fuerte abrazo ahí, familia. Compartan, compartan. Estamos en la calle, en Milán están en la calle, en Europa están en la calle, en Canadá también van a estar en la calle. Vamos a estar en la calle. Estamos a 2 años del 11 de julio. Estamos a 2 años del 11 de julio y esta agencia, el año pasado, cuando se cumplió 1 año de las gloriosas protestas del 11 de julio, esa agencia empezó a regalar pasajes para opacar esa fecha, enviado por la dictadura. Así que basta ya. Y la gente tiene que saber lo que está haciendo. La gente tiene que entender lo que está haciendo, participando y dejando su dinero ahí. Todo ese dinero va directamente para ellos. Todo ese dinero va directamente para ellos. Directamente para la dictadura. Directamente. Dinero que tú pongas en esa cuenta, dinero que va para la dictadura. Totalmente. Y lo que te dan es una migaja. Todos los precios, todo es a sobreprecio. Los carros carísimos, todo es carísimo. Basta ya. Si quieres mandarle dinero a tu familia, busca la manera de enviárselo por la izquierda. Busca la manera de estimular a toda la gente que está en Cuba tratando de buscarse 4 pesos en las calles, que se arriesga a su pellejo tratando de robarse algo de un hotel. Cómpraselo a esa gente. No se lo dejen no se lo deje a esta gente. No se lo deje a esta gente. No se lo deje a esta gente. No te estoy diciendo que no le mandes a tu familia. Te estoy diciendo que trata de enviárselo por una manera que no sea ponérselo en la cuenta a toda esta gente. No se lo puedes poner. Ponérselo en las cuentas de esa gente es ponérselo en las cuentas de la dictadura castrista. Es ponérselo en la cuenta a la gente que tiene a tu familia en Cuba. Lo mismo que tú le estás mandando. Esos mismos le estás poniendo en las cuentas a esa gente que son los que maltratan a tu familia, los que tienen a tu familia haciendo cola, los que tienen a tu familia sin electricidad. Ahora mismo la gente está sin electricidad y se lo están robando. Basta ya. Basta ya. Incentiven la izquierda, el negocio por la izquierda, por supuesto, no la izquierda política. Los negocios por la izquierda. No depositen el dinero en este tipo de agencias, familia. Están ayudando a la dictadura, tienen a su familia de rehén, los usan de escudo. Basta ya, todos tenemos familia en Cuba, yo entiendo eso. Pero tienen que entender también que poner dinero ahí va directamente a los millonarios castristas. Siguen sin luz, siguen sin comida y siguen sin nada. Lo que necesitan en Cuba es libertad. Y esta gente han apoyado a la dictadura, esta gente son cómplices de la dictadura. Y esta gente son la dictadura. Basta ya. Compartan, familia, por favor. Compartan. Compartan. Estamos en la calle, ya estamos esperando el 11 de julio y así vamos a estar hasta el 11 de julio y después del 11 de julio. La calle es el camino. En el exilio, donde quiera, la calle es el camino. Ahí tienen. Todo. Gracias, hermano. Seguro que sí. Vamos a apoyar, familia, vamos a apoyar. Vamos a apoyar poquito a poco, vamos a ir apoyando, vamos a ir sumándonos. La calle es el camino. La calle es el camino. Compartan.
Compartan, familia, importante compartir, importante sumarse. La gente cree que estamos haciendo estas cosas y luce como que estamos en contra de Cuba. No, esto es estar a favor de Cuba totalmente. Esto es estar a favor de Cuba totalmente. Esto no resuelve el problema de Cuba. El problema de Cuba es de libertad. Mandándole, míralo ahí, mira. ¿Qué tiempo crees que le va a resolver el problema a la familia de esa muchacha? ¿Qué tiempo le va a resolver ella a su familia con eso? ¿Ahí le lleva electricidad? No. ¿Ahí le lleva buena salud? No. ¿Ahí le lleva libertad? No. En ese paquete no cabe nada de eso. En ese paquete lo que cabe son 3 pañales y 4 latas. ¿Entiendes? 3 paquetes de tomate, 4 latas y 4 colchas. Eso es lo que cabe ahí. Eso es lo que cabe ahí. Tu familia lo recibe, le dura una semana y continúa. Continúa mal, continúa el problema. Nosotros estamos aquí por la libertad de Cuba. Y es lo que ellos no entienden. Estamos aquí por la libertad de Cuba. Depositar $1 a esa gente es depositárselo a la dictadura. Es que lo usen para reprimir al pueblo. En vez de usarlo para poner electricidad, para brindar libertad, lo que hacen es robarse el dinero mediante esto. Y nosotros mismos lo estamos incentivando. ¿Por qué? No, familia, no puede ser. ¿Qué resolvemos? ¿Qué resolvemos? Esa muchacha, dile que llame, de la que entró ahora con el paquete, que llame a su casa y pregunta si tuvo luz ayer. Y posiblemente no tuvo electricidad. Pregúntale si en ese paquete ella puede mandarle electricidad. Posiblemente esa muchacha tiene a la abuela metida en un hospital. Ojalá que no. Pregúntale si en ese hospital tienen aire acondicionado, tienen gasa, tienen todo lo necesario para eso. Ella posiblemente le pueda mandar ahí 3 paquetes de gasa. Eso se acaba. Eso se acaba. Necesitamos libertad. Necesitamos libertad, y para tener libertad tenemos que irle arriba a toda esta gente que son los cómplices de la dictadura. Más nada, no estamos en contra de la propiedad privada, al contrario. Somos pro Estados Unidos, pro capitalismo, pro libertad. ¿Entiendes? Pero ese nombre no es sinónimo de libertad. Ese nombre es sinónimo de dictadura.